Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un espacio para hablar acerca de temas de derecho. En esta oportunidad vamos a estar hablando de dos figuras que se suelen confundir, sobre todo en estos tiempos que hay gran controversia por la situación actual que está viviendo el país y por algunas situaciones políticas en relación con una acción de tutela presentada por un funcionario aforado que fue condenado en única instancia por su condición de aforado y pues presenta una acción de tutela de la Corte Constitucional solicitando se le ampare el derecho a una impugnación o doble conformidad. La Corte como tal concede esta solicitud y ordena que su sentencia sea nuevamente analizada para tener una doble conformidad. Pero esto es lo que vamos a entrar a analizar. Más allá de temas políticos, lo que nos interesa es la diferencia que existe como tal entre la segunda instancia y la doble conformidad, dado que se suele confundir. De entrada, vamos a decir que la Constitución Política de 1991 hace la diferencia como tal. En dos normas diferentes nos habla. Artículo 29 habla acerca de la impugnación o doble conformidad. Y el artículo 31 nos habla acerca de la segunda instancia. Pero en ejemplos, ¿cómo vendría operando esta figura o estas figuras como tal? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso de un ciudadano que comete el delito de tortura. Va a ser conocido este delito por el juez especializado del circuito. En caso de que el ciudadano no esté de acuerdo con la decisión de este juez, puede presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial para que se analice su caso en segunda instancia. Aquí estamos hablando ya de segunda instancia. Inclusive, en caso de que el ciudadano considere que tanto en primera y segunda instancia se violó la ley, tanto en carácter directo o indirecto o otras circunstancias, puede presentar el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, valga la redundancia, para que sea analizado. Esto en cuanto a los ciudadanos que no son aforados. Pero existen ciertos ciudadanos que por su condición, su cargo público como tal, tienen condición de aforados, que es el caso de la persona que presentó la acción de tutela. Y que nos decía la ley, que estas personas van a ser condenadas en un proceso de única instancia como tal en la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso del ciudadano. Por esto se consideró que es violatorio, lo cual estoy de acuerdo, que a una persona, en razón de su cargo, se le conozca un proceso en única instancia, se le condene en única instancia y no tenga derecho como tal a que se le analice. Pero en el caso de ello, no vamos a estar hablando de segunda instancia en la reacción, sino de una impugnación que se va a hacer ante la misma corporación, es decir, ante la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con una sala integrada obviamente por personas diferentes a las que estuvieron en el fallo de la primera condena. Y así se va a dar derecho como tal a la doble conformidad. Hay que tener en cuenta la decisión de la Corte Constitucional al amparar el derecho de este ciudadano no constituye como tal de que el ciudadano salga en libertad, no constituye que la Corte Suprema pierda su competencia, dado que sigue siendo ella misma. Y lo más importante, la Corte Suprema de Justicia puede bien sea modificar, ratificar la condena o dejar en libertad al ciudadano. Entonces sigue siendo competencia de la Corte Suprema como tal. Así hemos visto como tal la diferencia que existe entre la segunda instancia y la doble conformidad. Hay que tener también en cuenta que esto no es nuevo, sobre todo porque en el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sentencia fue tenida en cuenta por la Corte Constitucional, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso en el país de Surinam, concedió a un funcionario también, a un ciudadano, el derecho a la doble conformidad. Más allá de sus funciones o de su cargo, sigue siendo una persona, por lo tanto, tiene derecho a que ese fallo condenatorio le sea revisado como tal en una segunda oportunidad, ¿cierto? Dicho esto, llegamos a la finalización de nuestra explicación.